¿Qué tal? En el video anterior aprendimos en qué consiste el problema de la tangente. En este video la intención es determinar ese valor de la tangente con un método llamado aproximación a la tangente. Es decir, vamos a encontrar el valor de la pendiente de una recta tangente, pero solamente de forma aproximada. A este método se le conoce como método de aproximación a la tangente. ¿En qué consiste? Supóngase que tenemos aquí una recta tangente en un punto P a una curva f de x que tenemos aquí en color verde. Queremos hallar la pendiente de esta recta tangente. ¿Cómo lo hacemos? Como ya sabemos, la pendiente se calcula como el cociente entre la diferencia de y2 menos y1 y x2 menos x1. A esto le conocemos como la expresión para calcular la pendiente. Y como ya hemos visto, es exclusiva para calcular secantes. El problema que tenemos aquí es que la tangente, pues por obvias razones, solamente se le conoce un punto. ¿Qué hacemos? El método es muy simple. Consiste en calcular secantes cercanas a esta línea tangente. Y una vez que calculemos esas líneas secantes, pues podríamos tener una estimación de más o menos cuánto podría valer la pendiente de la tangente. Para eso se trazan líneas secantes. Aquí he colocado 7 puntos de cada lado, a la izquierda del punto P y a la derecha del punto P, para calcular 14 secantes en total. Veamos, si yo trazo una secante entre el punto Q y el punto P, tomamos nuestra regla y sacamos una línea secante de lado a lado. Esta línea sí es fácil calcular su pendiente. Yo podría calcular la pendiente de esta línea secante con la expresión y2 menos y1 entre x2 menos x1 sin ningún problema. Vamos a suponer que la calculamos y que el resultado nos da 0.8. Le he puesto aquí que esta es la secante número 1 y que nos ha dado un valor de 0.8. En esos momentos nosotros no sabemos el valor de la tangente, pero podríamos saber algo. Sé que el valor de esta pendiente de la tangente es más pequeño que 0.8, recordando los valores que toman las secantes. Entonces, no sé cuánto vale la pendiente de la tangente, pero me queda claro que debe ser menor a 0.8. ¿Cómo tener otro rango para hacerlo más preciso? Vamos a calcular una nueva secante, pero esta vez al lado derecho del punto P. Aquí tengo otro punto. Voy a trazar una secante entre este punto y el punto P nuevamente. Digamos que queda de esta manera. Y calculamos su valor, el cual sería nuevamente fácil de calcular con esta expresión por una simple razón. Ya tenemos un punto 1 y tenemos un punto 2. Suponiendo que los conocemos, hacemos estos cálculos y vamos a suponer que el resultado nos da menos 2. Luego entonces en esos momentos yo sé que la tangente que estoy buscando, su pendiente tiene que oscilar entre menos 2 y 0.8. Es decir, no sé cuánto vale la MT, pero me queda claro que su resultado tendría que estar menor a 0.8 y mayor a menos 2. Tiene que ser un valor entre esos. El gran problema que se presenta es que entre menos 2 y 0.8 existen infinito de valores. Luego entonces, ¿qué valor tiene la MT? No lo sé. Es buscar un valor entre infinito de posibilidades, lo cual es exageradamente complicado. Pero podemos facilitarnos el cálculo si hacemos otro par de secantes, otro a la derecha y otro a la izquierda. Con este punto de aquí trazamos la siguiente recta secante. Quedaría más o menos de esta manera. Vamos a suponer que con la misma formulita de pendiente de secante calculamos su valor y esta vez obtenemos 0.6. Vamos a trazar una nueva recta, en este caso entre el punto P y este punto que tengo de este lado. Nos quedaría más o menos así la recta secante y vamos a suponer que calculamos nuevamente con esta expresión el valor de esta secante y nos arroja menos 1.8. ¿Qué sabemos en este momento? Todavía no sé el valor de la pendiente de la tangente, pero nos damos cuenta que el rango hace un rato era entre 0.8 y menos 2. No sé cuánto vale MT, pero me quedaba claro que estaba entre 0.8 y menos 2. Con este nuevo cálculo hago un poco más pequeño ese rango y ahora podemos decir que MT no sé cuánto vale, mas sin embargo su valor tendría que estar entre 0.6 y menos 1.8, es decir, más grande a menos 1.8 y más pequeño a 0.6. Obviamente sigue siendo un gran problema saber el valor de MT,
porque entre estos dos valores sigue existiendo infinito de posibilidades, lo cual nos hace que sea prácticamente imposible calcular la MT. El método consiste en esto, estar trazando parejas de secantes al lado de la tangente que se quiere conocer y poco a poco ir cerrando más el valor hasta tener una muy buena aproximación de cuánto podría valer y en ese caso podríamos ya estimar algo aproximado. Vamos, voy a continuar con el mismo método. Hacemos más secantes de este lado, más del otro lado y quedaría algo más o menos así. Tengo ya 7 secantes de cada lado. Vamos a calcular sus valores y vamos a suponer que nos queda algo como esto. Es decir, la secante 1 que calculé fue de 0.8, la secante 2 de 0.6, la secante 3 de 0.4, etcétera, etcétera. Vayan viendo cómo la más cercana que calculamos al lado izquierdo fue la secante 7 y nos dio menos 0.4. Por el otro lado, empezamos desde la número 14 y nos había dado un valor de menos 2. Fuimos retrocediendo. En la secante 13 nos dio menos 1,8, en la 12 menos 1,6 y así sucesivamente fue acortando su valor. La más próxima a MT del lado derecho fue la secante 8 y tuvo un valor de menos 0.8. Luego entonces, ¿cuánto vale MT? No lo sé, seguimos sin saberlo y lo único que me queda claro es que su valor tendría que ser un valor entre menos 0.4 y menos 0.8, es decir, más grande a menos 0.8 y más pequeño a menos 0.4. Podríamos decir, no, pues ya tenemos la respuesta. La verdad es que sigue siendo igual de complicado. Entre menos 0.8 y menos 0.4 siguen existiendo infinito de posibilidades. La diferencia entre la primera pareja y esta última pareja tal vez sea que el infinito de posibilidades es ahora más pequeño y eso nos tiene que servir de algo para más adelante. Entiéndase por ahora que los infinitos no todos son del mismo tamaño, hay infinitos de diferentes tamaños. Y en este caso sigue siendo complicado obtener MT, pero el infinito en el que voy a buscar la solución es mucho más pequeño que el infinito que teníamos al principio, o bien simplemente si no hiciera yo absolutamente ninguna secante. ¿Cómo se resuelve el ejercicio? Una vez que ya tenemos una pareja muy cercana, la más cercana, esto es a como quiera uno calcular la precisión que quiera, podríamos acercarnos por décimas, por centésimas, por milésimas, por micras, etcétera, y obviamente cada vez tendríamos un valor mucho mejor o más parecido. Pero en este momento ya podríamos estimar, si ustedes observan, hay un patrón o un algoritmo que sigue ya toda la secuencia de las secantes. Iba en 0,8, después cambió a 0,6, 0,4, 0,2, 0. Si se dan cuenta, va de dos décimas en dos décimas disminuyendo. Y por el otro lado, del lado derecho, va aumentando dos décimas. Luego entonces sería fácil predecir que la MT, si la pudiera calcular, si existiera un algoritmo para calcularse, entonces tendría que estar oscilando más o menos en el valor de menos 0.6. Es decir, el valor de la tangente tendría que tener un valor, según estos cálculos que hemos hecho, de menos 0.6. Este método de aproximación a la tangente consiste precisamente en eso, hallar el valor de una tangente de manera aproximada a partir de trazar secantes a un lado de la tangente. Bien, en esta animación se muestra el proceso del método de aproximación a la tangente. Tenemos una curva en color verde que es la función, la tangente aparece en color rojo y vemos cómo la secante se mueve a lo largo de ese punto Q que decíamos hace un rato y se va aproximando cada vez más a la tangente. Este método es muy sencillo, simplemente consiste entonces en hallar el valor de la tangente de manera aproximada a partir del trazo de secantes al lado de esta, pueden ser 10, 20, 50 de cada lado, a la derecha, 50 a la izquierda, y estimar una pareja muy cercana a la tangente y una vez haciendo eso podríamos estar en una posición donde podamos calcular el valor de esta tangente. Obviamente entiéndase que su valor sería de forma aproximada totalmente. Bien, ahora veamos un ejemplo. Nos piden calcular la ecuación de la recta tangente a la curva f de x igual a x cuadrado más 4 en el punto P 1,5. Para ello, primero veamos la ecuación punto pendiente de una recta. Y menos y1 es igual a m por x menos x1. Recordemos que según la geometría tenemos muchas ecuaciones
o formas para encontrar la ecuación de una línea recta. En este caso, la más conveniente que podríamos utilizar es precisamente esta llamada ecuación punto pendiente, la cual depende solamente de dos cosas para encontrar esa ecuación: la pendiente de la recta y un punto. En este caso, el punto en este ejemplo nos los están dando. Lo único que no conocemos es la pendiente M. Vamos, podemos observar que el punto P no es ningún problema, que sería x1, y1, ya los conocemos, siendo 1 y 5. Más bien el problema aquí no es con la ecuación de la recta, puesto que la ecuación de la recta tendría una forma como la siguiente: y menos 5 es igual a m x menos 1. Simplemente es cuestión de encontrar la pendiente y luego entonces con esta expresión podríamos hallar la ecuación de la recta sin ningún problema. Entonces el problema realmente no es la ecuación como tal, sino más bien el problema en este ejercicio es hallar la pendiente de esa recta. ¿Y por qué es un problema? Porque es una recta tangente. Y ya sabemos que no hay un algoritmo para hallar la pendiente de una recta tangente. Por lo tanto, para resolverlo y poder hallar esta pendiente, pues entonces vamos a utilizar el método de aproximación a la tangente. Lo primero sería trazar en una hoja milimétrica la curva o la función que nos están dando. En este caso, la función es la de x cuadrada más 4, que es la que tenemos aquí. Yo ya la he trazado. Simplemente se sugiere que en una hoja milimétrica puedas hacerlo. Yo lo que le sugiero es, primero, localiza el punto de tangencia. En este caso nos están pidiendo que el punto de tangencia sea exactamente aquí, en el punto P 1,5. Aquí es donde estará. Por lo tanto, yo he dividido mi hoja en dos partes. De el 1 hacia la izquierda me he ido hasta menos 4, es decir, he dejado 5 unidades, y del 1 a la derecha otras 5 unidades, que va del 1 al 6. ¿Para qué? Quiero hacerlo con 20 secantes. Voy a hacer 10 secantes al lado izquierdo y 10 secantes al lado derecho para poder encontrar un valor aproximado de esta tangente. Y para poder hacer 10 secantes, pues entonces cada secante estaría separada 0,5 unidades. Es decir, la primer secante podría ir desde 0,5 hasta menos 4. Entre este punto y el punto de tangencia trazaríamos la primera secante. La segunda secante estaría entre 3,5, más o menos aquí, y el punto de tangencia. Y así sucesivamente. Lo mismo con las otras 10 secantes que estarían a la derecha. Vamos, lo siguiente sería, una vez que ya tenemos la gráfica y tenemos localizado el punto P, vean cómo me ha quedado centrado totalmente al hacer esto que les digo, graficando desde menos 4 hasta 6 este ejercicio. Entonces voy a trazar aquí con mi regla la tangente. Simplemente colocamos nuestra regla en este punto, que no vaya a tocar ningún otro punto más, solamente este punto para que sea tangente. Y entonces trazamos una línea, en este caso yo la tengo en color rojo, la cual va a ser nuestra tangente. Y aquí le he puesto MT, es decir, el objetivo es encontrar la ecuación de esta recta. Para ello, primero tendremos que obtener su pendiente. Como es una tangente, por eso es que lo vamos a hacer con aproximación a tangente, o sea, trazando muchas secantes. Aquí ya tengo trazadas las primeras 10 secantes. Observen, al lado izquierdo empezamos, como decíamos hace un rato, entre menos 1 y menos 4, que son estos valores de x que tenemos acá. Trazamos con este puntito y este punto rojo, trazamos la primer secante, a la cual le voy a llamar ms1. Después trazamos la segunda secante, ya haciendo 0,5 hacia acá, es decir, en menos 3,5. Después la tercera secante con menos 0,3 y así sucesivamente. Simplemente vamos trazando secante tras secante. Ponemos la regla, recuérdenlo, entre este punto y este punto, y yo les sugiero que tengan un lápiz con una punta muy fina para que no se encimen, puesto que son bastantes rectas las que tenemos que hacer aquí. Es un método muy fácil, pero exageradamente tedioso, entonces habría que tener mucho cuidado. Y ya les he puesto aquí una anotación desde ms1 hasta ms10. Estas serían mis primeras 10 secantes que voy a trazar. Ahora voy a trazar otras 10 secantes, pero al lado derecho. La primera estaría entre este punto tangencial número 1 y el punto 6, que sería este puntito que está hasta acá. Esta, digamos que sería la pareja de la número 1, y a esta la voy a denominar la número 20. Después voy a tener la 19, la 18, 17, etcétera, etcétera, hasta tener la más próxima de este lado, que sería la número 11. Quedaría más o menos de la siguiente manera. Aquí está. Ya tenemos las 20 secantes trazadas. Tengo entonces la curva en color verde, la tangente en color rojo
y tenemos 10 secantes al lado izquierdo, que son estas que tenemos acá, y 10 secantes al lado derecho, que serían estas que están de este lado. Las hemos enumerado todas ellas y entonces vamos desde secante 1 hasta secante 20. De esta manera habría que hacer los cálculos, ya saben, en parejas, como lo dijimos hace un rato, primero la secante 1 y la secante 20 para poder estimar un valor de MT. Después sería una siguiente pareja que sería la secante 2 con la secante 19, después la secante 3 con la 18 y así sucesivamente. La pareja más cercana de la cual habríamos de sacar el valor aproximado para MT estaría entre la secante 10 y la secante número 11. Ahora bien, después de haber trazado las 20 secantes, vamos a calcular los valores de la pendiente de cada una de estas. Para ello, número 1, recordemos que la pendiente se obtiene con la siguiente expresión: m es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Es decir, necesitamos dos puntos para hallar la pendiente de cada una de estas rectas secantes. En este caso, vamos a calcular la pendiente de la secante número 1, que es la que trazamos entre el punto Q que está aquí en color azul y el punto P que está en color rojo, el punto tangencial. El punto 1, ese es el punto tangencial y es un punto común para todas las secantes que vamos a hacer. A este le vamos a llamar siempre punto número 1. Luego entonces el punto 2 será aquel otro punto de la curva que esté ya sea a la izquierda o a la derecha de este punto rojo llamado punto tangencial. En este caso, el punto 2, ¿cómo lo calculamos? Aquí ya tengo los valores, más sin embargo, el resultado lo podemos calcular de la siguiente manera. Q2 es igual a x2, y2. Nosotros elegimos como valor de x2 menos 4, porque dijimos que queríamos hacer desde menos 1 hasta menos 4 que habíamos graficado 10 secantes y entonces dividimos en punto 5 toda nuestra hoja para poder estimar estos valores. Entonces hemos decidido que x2 sea menos 4 y su valor de y, ¿cuánto sería? Los valores de y nos los da prácticamente la función x cuadrada más 4, pues es la función con la que estamos trabajando, y la altura llamada fd o valor numérico de menos 4, pues lo obtendríamos simplemente sustituyendo en la función. Si yo sustituyo el valor de menos 4, obtendríamos que la f de menos 4 es menos 4 al cuadrado más 4. Esto es, menos 4 al cuadrado es igual a 16 más 4 es igual a 20. Por lo tanto, cuando x vale menos 4, su y tendría un valor de 20 y tendríamos los valores que aparecen aquí en el punto Q que habíamos estimado. En este caso entonces el punto 1 y el punto 2 ya los tendríamos determinados. Una vez que hemos determinado punto 1 y punto 2, entonces ya podemos usar la expresión de la pendiente para calcular su valor. En este caso quedaría de la siguiente manera. Le hemos puesto que la secante 1 debería de ser y2 equivale a 20, que es este que tenemos de este lado, menos y1, que es este valor que tenemos del punto P, y tendríamos 20 menos 5, entre, aquí tenemos x2 y x1, al igual que el punto 2 era 20, ahora su valor del punto 2 en x sería menos 4, y x1 equivale a este valor de 1 que tenemos de este lado. Entonces tenemos 20 menos 5 entre menos 4 menos 1. Esto es 20 menos 5 nos da 15 y menos 4 menos 1 es igual a menos 5. Luego entonces tendríamos un valor en este momento de que la secante 1 tiene un valor de menos 3. Aquí está. No sé cuánto vale la pendiente de la tangente, recordemos eso, pero algo que nos queda muy claro en estos momentos es que el valor de la secante 1 es de menos 3. Por lo tanto, la tangente que estamos buscando tiene que ser más grande a menos 3. Bien, ahora calculemos el valor de ms20, es decir, la pareja de la secante número 1 que ya habíamos calculado y que nos dio menos 3. Para calcular ms20, otra vez, lo primero es considerar que la pendiente se obtiene con esta expresión y el punto 1, noten que sigue siendo el mismo de hace un rato, o sea, el punto tangencial 1,5. Recuerden que siempre este punto por donde corre la tangente habrá de ser un punto común para todas las secantes y yo les recomiendo que lo consideren como el punto número 1 siempre a este de acá. El punto 2 será el punto móvil, que en este caso lo vamos a calcular nuevamente con la función. Quedaría entonces que el punto 2 estaría en el valor de x6, que es el que tenemos hasta este lado derecho, y cuando f
Cuando x, perdón, vale 6, la f de 6 o su valor de f de 6 sería 6 al cuadrado más 4. Esto nos da 36 más 4 es igual a 40. O sea, el punto 2 estaría dado por 6,40. Luego entonces el valor de la pendiente de esta secante estaría dado por 40 menos 5 entre 6 menos 1, que es y2 menos y1 y x2 menos x1. Noten cómo 5 y 1 vuelven a quedar como punto 1 y lo que estamos cambiando nada más es esta zona que le estamos llamando prácticamente punto 2. En este caso aquí está, sería el 40 y el 6 los que cambian a partir del cálculo anterior que hicimos para la secante número 1. Entonces la secante número 20 tendría un valor aquí, 40 menos 5 de 35, 6 menos 1 es igual a 5 y 35 entre 5 es igual a 7. Luego entonces la secante número 20 debería tener un valor de 7. Por lo tanto, en esos momentos sabemos que la tangente que estamos buscando, su pendiente debería de tener un valor mayor a menos 3 y más pequeño que 7. Bien, una vez que calculamos ya las 20 secantes de la manera anterior, entonces podemos hacer una tabla de resumen como la que se muestra en esos momentos. Vean que aquí he enumerado las secantes desde la 1 hasta la 20, dejando exactamente a la mitad de ellas a mt, y he colocado el punto Q, el cual fue cambiando o se fue moviendo poco a poco. Por ejemplo, en la secante número 1 vimos que el punto Q o el punto número 2 estaba entre menos 4,20 y el punto tangencial 1,5. Así coloqué aquí los puntos número 2 de todas las secantes. Por ejemplo, la secante 2, el punto fue menos 3,5, 16,25 y así sucesivamente con todos los puntos 2. En esta última columna coloqué la pendiente de la secante que hemos calculado. Quedamos que la secante número 1 tenía un valor de menos 3, la secante número 2, si hacemos estos cálculos, tendríamos un valor de menos 2,5, la número 3 vale menos 2 y así sucesivamente. Observemos todas ellas. La 20 también la habíamos mostrado, sabíamos que daba 7. Entonces observamos que por el lado izquierdo empezó desde menos 3 y fue descendiendo 5 décimas. La más cercana, que es la número 10, llegó a 1,5, mientras que al otro lado, del lado derecho, la número 20 comenzó desde 7 y su valor fue descendiendo poco a poco de 0,5 entre 0,5 y llegó a la más cercana, que fue la secante número 11, a un valor de 2,5. Por lo tanto, ya estamos en condiciones de saber cuánto valdría la pendiente de la tangente, por lo menos de forma aproximada. Recuerden, entre este valor de 1,5 y 2,5 siguen existiendo infinito de posibilidades, más sin embargo es un infinito más pequeño y lo mejor es que como ya tenemos muchos cálculos, 10 de hecho a la izquierda y 10 a la derecha, podemos ver el patrón que sigue las pendientes para poder tener una certidumbre mayor a la hora de calcular la MT. Pero antes de ello, quiero que veamos lo siguiente. ¿Qué pasa si utilizo la formulita de las secantes o del cálculo de pendiente de una secante para calcular la pendiente de una tangente? Aquí está. Digamos que mt es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Resulta que mt es una tangente y por lo tanto tiene un solo punto. Su punto 2 y su punto 1 serían exactamente el mismo lugar, por lo tanto generaría una expresión como esta. Si hacemos estas operaciones obtendríamos 5 menos 5, 0 y 1 menos 1, 0. Luego entonces nos quedaría 0 sobre 0. Y mucho ojo con esto, 0 sobre 0 no es igual a 0. A esta expresión se le conoce como indeterminación matemática. En capítulos más adelante les voy a enseñar qué es una indeterminación y cómo se trabaja. Por ahora solo les digo que 0 sobre 0 es una indeterminación, es decir, no es posible utilizar la formulita de las secantes para encontrar el valor de la tangente. Esto sería totalmente incorrecto. Luego entonces dejémosla a un lado. Vamos, una vez que ya tenemos la tabla de resumen y aquí podemos observar cómo es que estas van aumentando y cómo es que estas acaban disminuyendo, podríamos estimar que el valor de mt estaría más o menos en 2. Es decir, la pendiente de la recta tangente debería tener un valor muy parecido a 2, si no es que tal vez sea hasta 2. Una vez que hemos encontrado la pendiente de la recta tangente, ya podríamos resolver nuestro problema. Recuerden que el problema consiste en encontrar la ecuación de la recta tangente a el punto
que nos asignaron, que fue 1,5. Y decíamos, la ecuación que podemos usar es esta, que se llama ecuación punto pendiente, la cual consiste simplemente en tener la pendiente de la recta y un punto por el cual pasa esta, y luego entonces podemos obtener su ecuación sin ningún problema. Decíamos que el punto no era ningún problema, ya no los daban, es decir, vamos a utilizar el punto tangencial 1,5. El único problema que teníamos es que no conocíamos el valor de la pendiente, pero como ya lo hemos estimado, sabemos ahora que ese punto de la pendiente es igual a 2. Por lo tanto, tendríamos y menos 5, que es el valor de y1, es igual a m por x menos 1, que es el valor de x1 del punto P que nos estaban dando. Ahora ya conocemos que m vale 2 y entonces lo reemplazamos en la misma ecuación, teniendo entonces que y menos 5 es igual a 2 por x menos 1. Si hacemos aquí la multiplicación, tendríamos que 2 por x son 2x y 2 por menos 1 es igual a menos 2. Luego entonces, despejando un poco, tendríamos y menos 5 menos 2x más 2 es igual a 0. Tenemos la ecuación ya igualada con 0, a la cual se le conoce forma general. Simplificando un poco, tendríamos entonces que 2x menos y más 3 es igual a 0. He cambiado el signo de todo para ordenarlo. Se acostumbra que la forma general tiene la forma ax más by más e igual a 0 y se inicia siempre con x positiva. Es por eso que la he cambiado de signo. Luego entonces la ecuación de la recta tangente a la curva que nos dieron en el punto que nos dieron tendría que ser 2x menos y más 3 igual a 0. Vean entonces cómo el problema nunca fue encontrar la ecuación como tal. Es un cálculo muy sencillo. Más bien lo que nos lleva tiempo, lo que es tedioso aquí, es hallar el valor de la pendiente de esa recta que es tangente. Al ser una recta tangente es un gran problema. Créanme que si el problema nos hubiera dicho encontrar la ecuación de una recta secante a una curva, no nos hubiéramos tardado tanto como en esos momentos, ¿no? Hubiera sido algo muy sencillo. El problema, insisto, es que la curva presentaba una recta tangente y había que obtener la ecuación de esta. Y el problema de ella es hallar su pendiente precisamente. Ahora bien, una vez que ya terminamos, podemos regresar a nuestro gráfico que teníamos, donde ya teníamos nuestra recta tangente y como ya hemos calculado el valor de la ecuación, se lo podemos escribir aquí. Luego entonces, el problema decía, la función x cuadrada más 4 tiene una recta tangente o que pasa tangencialmente por el punto 1,5 y queremos saber cuál es la ecuación de esta. En esos momentos ya lo sabemos y sabemos que su ecuación es 2x menos y más 3 igual a 0. Aquí llegamos al final de este video. No olvides dar clic en el enlace practicar y realizar todos tus ejercicios. Nos vemos en el siguiente video.